Muy buenas tardes a todos, señor embajador del Estado de Israel, señores legisladores, familiares de víctimas del terrorismo, mis soldados defensores del cuartel de la Tablada. Un gusto estar con ustedes. A todo el público en general, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a la valiente y lúcida diputada por la ciudad, Rebeca Fleitas, por la invitación. Es un honor inmerecido para mí ocupar un lugar en este panel y agradezco profundamente la distinción que esto significa. Hablar de las víctimas del terrorismo con autoridad pueden hacerlo Alejandra, Luis, Martín, Arturo y tantos otros argentinos, porque ellos llevan su dolor a cuestas desde que les arrebataron a sus seres queridos. Porque ellos los lloraron, los lloran y los llorarán desde entonces y para siempre. Y militan desde siempre el pedido de justicia, que se haga justicia. Nos sumamos a este pedido con todo nuestro ser. Yo ruego a Dios, a Yahvé, les dé resignación sobrenatural, que es la certeza del reencuentro con ellos en la vida eterna prometida. Que esa certeza a la que se accede por la fe actúe como verdadero bálsamo en las heridas que les han sido provocadas. Adhiero al homenaje a las víctimas del terrorismo, abrazo a Alejandra, Luis, Martín y Arturo, y en ellos a todas las víctimas de la violencia política. El espacio para la palabra es de ellos. Yo solo y muy brevemente voy a hacer referencia a la imperiosa necesidad que creo tenemos los argentinos de conocer la verdad completa, toda la verdad, aunque duela. Venimos a escuchar las demandas de verdad y de justicia de Alejandra, Luis, Martín y Arturo. Y solo voy a decir también algunas pocas palabras acerca de la necesidad que creo tenemos de oponernos con mucha firmeza a aquellos que desde una posición sectaria, violenta y despótica se creen con atribuciones para hacer cenar la libertad de opinión en la Argentina. Esto es muy grave y no lo podemos permitir. Gracias a la diputada Fleitas por ser muy firme y valiente en esto. Gracias. Debemos agradecerle a Rebeca. La Argentina, nuestra sociedad, se merece la verdad, toda la verdad y siempre. En mi próximo cumpleaños la torta va a tener 70 velitas. He vivido bastante. Y hubo muchas épocas en que no se decía toda la verdad. La de los militares fue una. Y después le siguieron otras, en donde desde el Estado se ocultaba la verdad y se construían relatos con verdades a medias. Y sabemos que una verdad a medias es una mentira completa. Y eso ha sido y es tremendamente grave para cualquier sociedad. La verdad os hará libres, nos enseñó para siempre Jesús, advirtiéndonos al mismo tiempo que la mentira nos hace esclavos. Tan grave es la mentira del Estado a la sociedad como que hoy haya argentinos que pretendan impedir a otros argentinos que expresen sus opiniones libremente. Esto sucede en las dictaduras, en las tiranías. No puede suceder en nuestro país. Espero no pecar de ingenuidad si reclamo que el arco político se exprese en favor de la libertad de opinión en la Argentina hoy. Necesitamos sí o sí el concurso de dirigencias sabias y prudentes, que con historia, verdad completa, justicia para todos y educación, como agrega con mucha sabiduría Luis, nos saquen de la trampa del odio y de la revancha. Necesitamos cauterizar las heridas del pasado y, Dios lo permita, cerrarlas para que no vuelvan a sangrar. Nos merecemos la paz para que Paola, Josefina, Argentino del Valle y todas las víctimas de la violencia política en nuestro país descansen en paz y podamos construir el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor embajador, señores legisladores, víctimas del terrorismo, amigos, público en general. Lo que les voy a narrar sucintamente, porque somos unos cuantos oradores, los va a llevar a una época que muchos de los que están acá no conocen, no conocieron, no escucharon, porque lamentablemente la juventud en la Argentina
ha conocido una historia sesgada, una memoria parcial, un relato. Decía Kofi Annan que al terrorismo, las víctimas del terrorismo le debían oponer su voz. Aquí estamos las víctimas del terrorismo para oponerle nuestra voz y contarle nuestras trágicas historias y cómo de esas trágicas historias pudimos sobrevivir. El 11 de agosto de 1974, pleno gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón, que había sucedido a su esposo, el general Perón, presidente de la República por tercera vez en la Argentina, había fallecido el 1 de julio de ese año. En ese gobierno, la fábrica militar de pólvoras y explosivos de Villa María, provincia de Córdoba, una noche de sábado, fue atacada brutalmente por un grupo denominado Decididos de Córdoba, pertenecientes al ERP, más de 100 integrantes del ERP vestidos con uniforme de combate y como único distintivo diferente al ejército argentino llevaban un pañuelo colorado en el cuello, atacó a esa fábrica militar que en realidad lo único que se fabricaba eran explosivos, pólvora, esmaltes para los productos químicos y había armamento, bastante armamento. Pero también en esa fábrica militar había 4 militares que iban a ser secuestrados, 2 de ellos, porque el ERP buscaba no solo robar armamento, sino que secuestrar personas para canjearlos, ya sea por sus integrantes que estaban presos, que habían sido juzgados, que habían sido condenados. Y esa noche hubo heridos. Un soldado apostado en una guardia que estaba bastante alejada del puesto principal de la fábrica, su amigo, su compañero, un soldado entregador de apellido Petillani, le dijo: negro, ¿tenés un cigarrillo? Y Jorge Fernández le dijo: sí, acá, aquí está. No llegó a atinar nada más a decir que con una pistola 45 se le apoyaron en la cabeza y le pegaron un balazo tremendo. Él cayó casi desangrado, lo abandonaron dejándolo ahí tirado. Hoy Jorge Fernández vive, quedó lisiado, quedó paralítico, se fue recuperando, vive en Córdoba, vive en Villa María, pero su vida a partir de ese instante cambió para siempre, como normalmente cambiaron las vidas de las víctimas del terrorismo. El ERP no se contentó solo con entrar, sino que fue a buscar ese armamento que les decía. Fueron al casino de oficiales donde se desarrollaba una fiesta en la cual se daba la bienvenida a ingenieros y se despedía a otros, una fiesta donde había alrededor de 60 personas. Cuando uno habla de que el delito de lesa humanidad es el ataque sistemático a la población civil, deben comprender que esas personas que estaban en la fiesta estaban totalmente desarmadas y que además el militar, como el caso de mi padre, que era mayor del ejército, en esa noche estaba totalmente desarmado. Entonces, para la justicia, aquella persona que está desarmada es un civil, porque no puede repeler el ataque. Lo toman prisionero, lo toman de rehén, a él y al capitán García. El capitán García decide correr, alejarse de ahí. Uno de los integrantes del ERP lo acribilla a balazos, 14 impactos en la espalda. Queda abandonado en Córdoba. El capitán García milagrosamente sobrevive con 14 impactos sobre sus espaldas. Pero su vida cambia radicalmente. Deja la carrera militar, estudia abogacía y no quiere hablar nunca más de lo que había sido esa noche fatídica. En el motel donde se habían alojado los del ERP preparando todo el operativo, en un motel que se llamaba Pasatiempo, una pareja sale corriendo raudamente, va a Villa María, avisen la policía va en búsqueda de lo que estaba pasando en el motel porque no se entendía. Un policía, Marcelino Cuello, es abatido. Otros policías abaten a un terrorista que se llamaba Argarañaz.
Les digo estos nombres porque quiero después que ustedes piensen que estos nombres que yo les estoy diciendo están marcados en bronce en el Parque de la Memoria. Argarañaz, Ibar Brolo, van a buscarlo al director de la fábrica militar, el teniente coronel Guardone, se resiste con el armamento que tenía, sus hijos, chicos entre 13 y 2 años, están en su casa, le van cargando los distintos armamentos, Guardone tira de ventana en ventana saltando, mata a Ibar Brolo, y son nombres que hoy figuran en el Parque de la Memoria. Y acá una reflexión. A nosotros nos llaman negacionistas. Nos hablan de dictadura, pero ¿qué dictadura había un 11 de agosto de 1974? Ninguna. Mi padre, a partir de ahí, su destino es incierto, no se sabe, hasta que en septiembre de 1974 llega una carta alentándonos, diciéndonos que estaba bien, que estaba siendo tratado como prisionero de guerra. Y ser tratado como prisionero de guerra significa que para él debería regir la Convención de Ginebra. Con los meses van surgiendo las cartas y vamos notando la familia que sus energías van cambiando, su peso se va modificando, y esas cartas que nos alentaba comienzan a hacerse más espirituales. Sigan el ejemplo del abuelo Arturo, arquetipo del bien personalizado, personificado. Si están todos juntos, sean fuertes. No olviden mi mensaje. Aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. Lo hicimos 1 y 1000 veces. La Biblia dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Lo hemos hecho. Buscamos justicia, buscamos verdad, buscamos memoria, pero también buscamos historia. Las piezas del rompecabezas, después de tantos años de trabajo, muchos de las víctimas del terrorismo que trabajamos recomponiendo toda esa situación, la fuimos colocando una tras otra. Y hoy podemos decir que hay más de 17.382 víctimas civiles inocentes, que hay miles de militares que fueron asesinados, que quedaron heridos, como también hombres de la gendarmería, de la policía. Argentina necesita saldar ese pasado. Necesitamos cicatrizar, como dijo recién José D'Angelo. Pero las heridas solo se curan con verdad. Y solo se curan si no fomentamos el odio y la venganza. Debemos dar el ejemplo como lo hemos hecho 1000 veces. Debemos seguir haciéndolo, pero no debemos dejar de oponer las voces de las víctimas del terrorismo al terrorismo que esa noche, ese día y en esos tantos días que laceraron a todos nuestros familiares, quedaron sin justicia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos los presentes. Me llamo María Alejandra Cepeda y hablo en memoria de mi madre, Josefina Meluche de Cepeda, civil que fue cruelmente asesinada junto a 22 personas y más de 110 heridos de gravedad en el comedor de la Superintendencia Policial el 2 de julio del 76. ¿Qué ocurrió el 2 de julio del 76? En la Superintendencia de Policía Federal funcionaba un comedor que era concurrido por administrativos del cuerpo de policía y al cual podían acceder civiles. Ese día, en el comedor, había aproximadamente 150 personas. Pepe Salgado, quien trabajaba en la Policía Federal, era un infiltrado de Montoneros. Ingresó al comedor, se acercó a una mesa y sobre una silla apoyó un maletín que contenía una bomba vietnamita con 9 kilos de trotil y esferas de acero. Tapó el maletín con su sobretodo y huyó. Sabía que tenía escasos minutos para huir, esperando el ansiado momento. A las 13:20 estalló el horror. El estruendo se sintió a varias cuadras de la redonda. Gritos, sirenas, fuego, oscuridad, heridos, cuerpos mutilados, algunos sumidos en el silencio eterno. El fuego y perdigones de esa maldita bomba atravesaron a nuestros seres queridos y a nosotros los familiares en forma invisible. Ese mismo día, el pelotón Sergio Puigros
del ejército montonero, emitió un parte de guerra adjudicándose este cobarde atentado. La cúpula militar de montoneros estaba compuesta por Femanich, Berbinsky, en el cuerpo de inteligencia, Mendizábal, Perdía, Pepe Salgado y Walsh, el ideólogo del mayor atentado a una dependencia policial en el mundo. Jóvenes que decían defender al pueblo argentino a través de secuestro, torturas y atentados. ¿Por qué mi madre había ido a almorzar a ese comedor? Ella era una persona súper solidaria y le había pedido a su amiga policía, María Olga Pérez, tramitar la cédula de identidad del hijo de una vecina. Ese día Olga la llamó y le dijo: Fina, vení a retirar la cédula de identidad, está lista, y almorzamos juntas. Olga falleció el 9 de julio del 76. ¿Quién era Josefina Meluche de Cepeda? Mi madre era una persona cálida, alegre, solidaria, emprendedora, muy sociable, unía familiares y amigos. Fina, como la llamaban los afectos, era administrativa en YPF. Antonio, mi padre, de oficio gomero, juntos formaron una familia con sueños y proyectos en común. Es así que con mucho esfuerzo lograron su casa propia y proyectaban tener un local para abrir la gomería soñada, porque alquilaban. Todo en pos de forjar un futuro mejor para sus hijos. Mi madre tenía 42 años. ¿Qué ocurrió el 2 de julio de 1976 para mi padre, mis hermanos y para mí? Recuerdo ese día, era un día viernes, mi mamá llegaba aproximadamente a las 17 horas, no llegaba. Raro. Con mis hermanos veíamos desde arriba de la escalera que la casa se empezó a llenar de gente. Eran compañeros del trabajo de mi mamá, familiares, vecinos. Decidí llevar a mis hermanos a la cama, algo estaba sucediendo. Eran las 22 aproximadamente, una tía se nos acercó y nos dijo: su mamá se fue al cielo. Escuché esas palabras, miré a mi tía, no entendía lo que me estaba diciendo. Me invadió un dolor muy profundo, un frío recorrió todo mi cuerpo. Una parte de mí se fue con mi madre. A partir de ese día, el hogar cálido se convirtió en un hogar frío, ya no llorábamos, no reíamos. Mi padre, de 47 años, trabajador incansable, tuvo que asumir un futuro al que cualquiera hubiese escapado con 3 hijos. Carolina, de 5, Gabriel, 10 años, y quien les habla, 11 años. Él nunca bajó los brazos ni olvidó a quienes nos sumergieron en esta vida de terror, hasta el 3 de julio de 2018 que falleció. En este camino recorrido empezamos a conocernos con los familiares de Ernesto Osvaldo Matienza. Quienes lo conocían mencionan que era muy buena persona, un policía ejemplar. Elba Hilda Gaspio y Liliana Tejera, madre e hija, habían ido a almorzar al comedor y Liliana decidió volver al trabajo. La mamá de Liliana falleció en el atentado. Julio Renchansi, sobreviviente con heridas muy graves. Carlos Yan, bombero. Juan Carlos Blanco, cajero del comedor. Alicia Estar Lunati, médica. Ramón Arias, mozo. Moisés Pascual Góngora, quien sufrió quemaduras del 80% de su cuerpo. ¿Cómo seguimos los familiares a partir del 2 de julio de 1976? Desde ese día, los sobrevivientes hemos vivido una película de terror en cámara lenta, viendo cómo los ideólogos y ejecutores de este cobarde atentado son homenajeados y les colocan placas recordatorias, especialmente a Walsh, quien es conmemorado en toda la Argentina. Han recibido indemnización los familiares de los ejecutores de este y de otros atentados perpetrados contra la nación argentina. En cambio, nosotros hemos sido sumidos en el silencio y algunas veces amenazados. No hemos recibido indemnización alguna. A partir del 2013, además, tenemos que soportar que la estación Entre Ríos del subte comenzó a llamarse Entre Ríos Rodolfo Bosch. Seguimos buscando justicia. Desde el atentado hubo avances y retrocesos en la causa. En el 2006, mi padre, Antonio Cepeda, Néstor Soria, sobreviviente, y el abogado José Sacheri llevaron adelante una causa penal para que este atroz hecho fuera investigado y reconocido como un crimen de lesa humanidad. En 2012, la Corte Suprema de Justicia dispuso archivar la causa. En 2013, llamamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero nunca se trató. En 2017, la jueza Servine de Cubría consideró que la causa había prescrito y ordenó su archivo. Se publica el libro Doble Gente, la biografía inesperada de Horacio Berbisky, de Gabriel Devines. En el 2022 se publicó Masacre en el comedor, de Seferino Reato. Ambos libros visibilizan la historia y hechos de la Argentina. La sociedad comenzó a conocer y a tomar conciencia de lo que había ocurrido.
Comenzamos a realizar marchas reclamando el cambio del nombre de la estación del subte de la línea E. Los abogados de Justicia y Concordia, junto al señor Alicia Margarita León, quien perdió a su hijo, Ernesto Matienzo, se agregaron a la causa para que se reabra la misma. En el 2024, el 2 de julio, en la Superintendencia de Policía realizaron un acto conmemorativo y nos fuimos invitados los familiares. En conmemoración de ese día pusieron una placa con los nombres de los fallecidos, menos el de mi madre porque era civil. La diputada Rebeca Fleitas presentó un proyecto para que el día 2 de julio sea denominado Día de las Víctimas del Terrorismo. Gracias, Rebeca. Los legisladores Yamil Santoro, Ramiro Marro, Silvia Ima, Jorge Reta, Pablo Donati y Rebeca Fleitas presentaron un proyecto de ley en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires que propone restituir la denominación original Entre Ríos a la estación de subte, eliminando el agregado Rodolfo Bosch. A finales de diciembre, los jueces Llores, Buglia y Bertucci ordenaron y resolvieron que la causa sea investigada y que debía presentar a indagatorio el montonero Firmenich. 2025, por primera vez, la Casa Rosada, que es símbolo de todos los argentinos, realizó un recordatorio de los hechos de ese día. Para finalizar, los familiares deseamos que se haga justicia, para honrar a las víctimas y soplar sobre nuestras heridas y aliviar tanto dolor. Lo más valioso que tenemos es la vida, y cualquier integrante de una organización que sistemáticamente atente la vida de un ser humano debe ser juzgado. Que en los diferentes niveles educativos se enseñe este y los otros atentados como parte de nuestra historia, para que no se repita. Deseamos una Argentina en que podamos convivir, es decir, vivir con otros, aunque pensemos diferente, y construyamos juntos una patria que nos abrace a todos. Historia completa, memoria para no repetir, justicia para seguir, paz y unidad para crecer como nación. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Chilleski. Yo soy papá de Paola. Paola tenía 21 años y es una de las 85 víctimas producidas por el atentado a la AMIA. Lo que puedo recordar de esa época y de esa fecha, 18 de julio era un día lunes. El día anterior estuvimos en casa con Paola, mis otros 2 hijos y mi señora. Vimos el partido de fútbol de la final de un campeonato mundial. Después cada uno siguió con lo suyo. Y el día lunes a la mañana, mi señora, que trabajábamos junto conmigo en la AMIA, éramos los auditores de la institución, junto con mi señora, le pedimos a Paola, que entraba en su primer día de vacaciones, si nos podía venir a dar una mano en un trabajo que teníamos que hacer, que tenía que empezar y terminar en el día. Paola dijo que sí. Ese día, temprano de mañana, nos costó un poco despertarla. Después, se despertó y se fue con Ana, con mi señora, a la AMIA. Nosotros teníamos una oficina muy chica, ubicada en el 2º piso, en donde entraba nada más con un escritorio, una silla y un armario, y ese era el lugar de trabajo en donde permanentemente trabajaba mi esposa. Llegaron con Paola a la AMIA, le pusieron a Paola un escritorio y una silla en la parte central de la administración. Ana le dio el trabajo que tenía que hacer y se fue a hacer el propio trabajo. Media hora después, a eso de las 9 de la mañana, Paola se acerca a la oficina de mi señora y le dice: mamá, quiero un café. En ese momento, el edificio de la AMIA estaba en reparaciones, no funcionaba la cocina y lo único que había era café de filtro, que a Paola no le gustaba. Por lo cual mi señora llamó por teléfono a un bar que estaba ubicado justo en la esquina de Pasteur y Tucumán, a media cuadra de AMIA, pidió un café y le dijo a Paola: bueno, seguí trabajando, cuando llegue el café me avisan desde abajo y vos lo vas a buscar. Así fue. Cuando llegó el chico con el café, por cuestiones de seguridad, no podía entrar a la AMIA y el personal de seguridad le avisaba a quien estaba adentro que baje a buscar lo que había pedido. Ana le dijo a Paola: bueno, bajá, está el chico con el café, le dio el dinero. Lo último que supimos fue que Paola tomó el ascensor en el 2º piso, llegó a planta baja, abrió la puerta y en ese momento explotó la bomba. Falleció Paola, falleció el chico que le traía el café y fallecieron todos los funcionarios de AMIA que estaban en la puerta y en seguridad. ¿Y qué sigue después de la tragedia? Uno
Yo siempre digo lo mismo, uno de estos no se recupera. Nunca uno va a ser igual que lo que fue antes del día de la tragedia. Pero ¿cómo se sigue? No hay una forma, no hay un procedimiento, no hay un libro que a cualquier persona que pasa por la situación de la tragedia que pasamos le indique qué es lo que tiene que hacer para seguir como se debe seguir. Yo siempre digo lo mismo, cada uno sigue como puede. Nosotros en familia supimos que desde ese día nos íbamos a cargar con lo que siempre digo, con una mochila, y esa mochila la íbamos a transportar por todo el resto de nuestra vida. ¿Y cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es aprender a vivir con la mochila puesta. No todos lo pudieron lograr, hubo familias que no pudieron superar esa situación. Por suerte en nuestra familia tuvimos la fuerza y la suerte de poder seguir adelante y seguir con nuestra vida con nuestros otros 2 hijos. Y hoy nuestros hijos ya son grandes, ya son padres, y siempre a mí se me ocurre comentar algo que se vinculó con este tema de cargar la mochila y seguir adelante. En un momento dado, en una actividad en la que me tocó estar con chicos adolescentes, recuerdo que uno de los chicos, después de escuchar el relato, se levantó y me preguntó, muy de adolescente, ¿vos fuiste feliz en algún momento después del atentado? Fue como un misil que me llegó y atiné a responderle que sí, que fui feliz cuando se casaron mis hijos, fui feliz cuando nacieron mis nietos, y de alguna manera la tragedia uno la puede llevar adelante y tener momentos de felicidad también. Y así seguimos, después de casi 32 años, a mí me tocó tomar la decisión de seguir peleando por memoria y justicia junto con muchos otros familiares. Realmente los poderes públicos nunca estuvieron a la altura de donde tuvieron que estar y nunca dieron las respuestas a la sociedad que la sociedad reclamaba. Y hoy seguimos reclamando por memoria y justicia. Y junto con memoria y justicia se aparece otra palabra que este acto, junto con algunas otras actividades, también van a representar. ¿Y qué es la otra palabra? Es educar. Educar para que todos aquellos que vivimos en un mundo en el que queremos vivir, de alguna manera, repudiemos al terrorismo como corresponde. Solo quisiera terminar diciendo algunas palabras. Hoy el terrorismo tiene nombre y apellido. Hoy el terrorismo en el mundo se llama República Islámica de Irán. Hoy el terrorismo en el mundo se llama Hezbollah. Hoy el terrorismo en el mundo se llama Hamas. Y eso lo tenemos que saber y comprenderlo claramente. Muchas gracias. Legisladores presentes, diputada Rebeca Flecas, muchísimas gracias por organizar este evento tan importante. Funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señor embajador del Estado de Israel, que siempre está con nosotros, familiares, sobrevivientes, amigos. Mi nombre es Martín Goldberg, tengo 55 años y hoy estoy aquí no solo como ciudadano argentino, sino como sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel ocurrido el 17 de marzo de 1992. Mi historia con la embajada se remonta al año 87. Con 18 años comienzo a trabajar. Mi primer trabajo, un lugar soñado. Ingresar a mi querida embajada cada día era mágico. Era encontrarme con familia, era encontrarme con amigos, era encontrarme con una casona estilo francés, rodeada de muchas lámparas como las que vemos hoy aquí, con escaleras de mármol, alfombra, y nuestra querida menorá, que nos recibía cada día. El candelabro, que también es parte del escudo del símbolo del Estado de Israel. Esa menorá nos recibía cada día. Ese 17 de marzo era un día muy especial para nosotros. Ese día recibíamos la visita de un diplomático de Israel llamado Víctor Arel, quien daría una conferencia de prensa para explicar a la ciudadanía argentina, a la prensa, sobre los avances en los acuerdos de Oslo y Madrid. Esos acuerdos fueron la antesala del tratado o del primer acuerdo de entendimiento que se firma en el año 1993 con la Organización de Liberación Palestina. Ese tratado se llevó a cabo en Washington, auspiciado por el presidente Clinton, firmó Arafat e Yitzhak Rabin. Ese día se habló de paz, estábamos felices, era algo histórico para nosotros. El evento terminó a las 12:15, continuamos con nuestras tareas. En la embajada, nuestra tarea era generar acuerdos, intercambios culturales, comerciales, científicos entre Argentina e Israel. Trabajábamos para
pensar en temas positivos y en paz. Lamentablemente, ese día, a las 14:45, sentí que me electrocutaba. Pasaron muchos minutos hasta que logré entender que se trataba de un atentado. Luego de transcurrido 8 o 9 minutos, empezó a faltar el aire y ya no entendí realmente si estaba de este lado o del otro lado. Costaba cada vez más respirar. No entraba en mi cabeza que podíamos haber sufrido un atentado hasta que pasaron los minutos, aproximadamente 13 minutos. Alguien del exterior logró sacar parte de la mampostería que nos tenía atrapados en ese sector. Entró un rayo de sol, que lo recuerdo perfecto como si fue esto ayer. Y eso permitió que entre un poquito de aire limpio y tomé una bocanada como si me hubiesen sacado del fondo del océano. Lo peor fue cuando realmente logré salir y entender la magnitud de lo que había pasado. Lo que hasta hace 15 minutos era nuestro querido barrio de la calle Arroyo. Una cuadra con un encanto, con una paz, con un olor a flores, con una amistad entre vecinos, se transformó en un pedazo de guerra, en un territorio de guerra. Nada que ver con Buenos Aires, con nuestra querida Argentina, con nuestro barrio. No era nuestros lugares. Lamentablemente nos había pasado eso y tuvimos que comprender lo que había pasado. Ahora bien, creo que es muy importante que todos entendamos que no fue solo un atentado contra el Estado de Israel. No. La bomba, el coche bomba conducido por un terrorista, quien manejó una camioneta Ford F100 con 300 kilos de explosivo que se impactó directamente contra la entrada principal de la embajada, mató no solo a ciudadanos israelíes, no solo a empleados de la embajada argentina, sino que mató a transeúntes, mató a ciudadanos de Paraguay, de Bolivia, de Perú, y mató inclusive al padre que trabajaba en la iglesia enfrente, al padre Gurmana, con quien teníamos una excelente relación. El terrorismo no discrimina, no le interesa religión, no le interesa ciudadanía, busca el mal. El atentado no solo destruyó un edificio, arrasó con vidas, con sueños, con familias, y dejó una herida profunda en nuestra sociedad. Aquel día, el terrorismo nos mostró nuestro rostro más cruel, y desde entonces, quienes sobrevivimos, llevamos no solo cicatrices físicas, sino también las del alma. Hoy, en este Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, recordamos a quienes ya no están, pero también reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, con la verdad y con la justicia. El terrorismo no conoce fronteras, y lo vimos nuevamente el 7 de octubre del 2023, cuando el grupo terrorista Hamas perpetró un ataque brutal en Israel, asesinando a más de 1000 personas, muchas de ellas civiles, familias enteras con niños. Ese día, el mundo volvió a estremecerse, y quienes hemos vivido el horror en carne propia, sentimos que la historia se repetía. Por eso, este acto no es solo un homenaje, es también un llamado a no olvidar, a no mirar para otro lado, a exigir justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado, a educar para la paz, para la convivencia, para que el odio no encuentre lugar en nuestras sociedades. A los familiares de las víctimas, los abrazo con respeto y con profunda admiración por su lucha incansable. A los sobrevivientes les digo que no estamos solos, que cada palabra, que cada acto como este es una forma de honrar a quienes perdimos y de seguir adelante con dignidad. Y a quienes tienen responsabilidades institucionales, les pedimos que el compromiso con la memoria no sea solo simbólico, que se traduzca en políticas concretas, en educación, en justicia y en prevención. Porque recordar no es solo mirar hacia atrás, es también construir un futuro donde el terrorismo no tenga cabida, donde la vida, la paz y la libertad sean valores irrenunciables. Muchísimas gracias a todos. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual se tergiversa el sentido del encuentro que nos reúne el día de hoy, que es el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Lamentablemente sufrimos un escrache de sectores de izquierda y del kirchnerismo que vinieron a amedrentarnos con consignas que nosotros no estamos levantando en este evento. Aprovecho para nombrar que ingresó al recinto la diputada Victoria Montenegro, que no estaba invitada al evento. Si hubiese confirmado ingresar y con todo el respeto que nos merecemos como colegas de esta casa, yo no hubiese tenido problema que usted esté. La verdad que lo que hicieron el día de hoy no tiene palabras, porque están viniendo a irrumpir en un acto donde sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo vienen a abrir su corazón y vienen a compartir con nosotros la historia más dolorosa. Entonces me parece totalmente necesario que hasta en este momento estén intentando ingresar del otro lado del Salón Dorado, porque la intención de este evento era de verdad, de justicia para aquellas víctimas que no han tenido voz. Si ustedes quieren organizar un acto con sus consignas, creo que tienen toda la libertad de hacerlo y nunca me van a encontrar a mí cercenando su libertad de expresión
o presentando notas en esta legislatura para evitar que se realice un evento de la magnitud que ustedes quieran realizar. Me parece que el respeto en esta casa, que es la democracia, debería ser mutua.